Vale. Como digo, el otro día, al final de clase ya empezamos a tratar el procedimiento en primera única instancia, está en el título cuarto, estuvimos viendo los capítulos que tiene y casi vamos a seguir el mismo orden que tiene el procedimiento en la ley, porque es el más cómodo y el que tiene cierta coherencia con todo lo que va ocurriendo en el procedimiento. Habíamos visto a modo de previo, antes de entrar en el procedimiento, que la ley nos plantea en su sección primera lo que son las diligencias preliminares y se refería pues a dos supuestos en los que ocurre algo antes, a modo de lo que llamamos en civil las preparatorias, ¿no? Las diligencias preliminares para preparar el juicio. Hablamos en concreto del procedimiento especial de declaración de lesividad, cuando una propia administración que ha sido autora de algún acto administrativo lo considera no solo un error, sino que quiere instar la nulidad, quiere anular ese acto y previamente se le obliga a tramitar pues ese procedimiento específico de declaración de lesividad, que termina declarando lesivo por los motivos que se entiendan, determinado acto, contrato, etcétera, ¿vale? Eso sería un paso previo, obligatorio, donde hoy veremos que es uno de los requisitos documentales que se le exige a toda demanda o recurso que se presente y que está regulado en el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. No nos hace falta ni siquiera ir a buscarlo porque esa parte no nos entra a nosotros en la oposición, no deberían y no podrán preguntarnos sobre ello. Y el otro asunto que puede ocurrir anteriormente es cuando el pleito o el litigio surge entre administraciones. Cuando haya litigios entre dos administraciones, decimos que no caben los recursos anteriores en vía administrativa, no caben recursos administrativos, pero sí que cabe un requerimiento previo. Ese requerimiento, recordemos que tenía un plazo para presentarlo y un plazo para contestarlo. Aprendernos los 2 meses desde que una administración se da cuenta de esa norma, acto, actuación o inactividad y formula o intima a la otra administración pues para que deje sin efecto, para que cambie, para que modifique o incluso para que anule su propio acto. A partir de ahí aplicamos un mes para contestarlo en la forma que sea y el entender que se rechaza o que no se atiende al requerimiento que supone un no, ¿vale? A la administración requirente, si dentro de ese mes no contestamos, ¿vale? Dejábamos a salvo algunos supuestos en la legislación de régimen local en base al punto cuarto del artículo 44, ¿vale? Eso como carácter previo. Luego entrábamos ya en lo que era la interposición del recurso, hablábamos de que es por escrito, hablábamos de que nos limitábamos a plantear contra qué acto, contra qué disposición estamos recurriendo, o si se trata de una inactividad o vía de hecho, también lo planteábamos. Documentos que se tienen que acompañar, los veíamos por aquí. Voy a hacer grande esto ya, que no sé por qué no se lo había puesto. Ahí, vale, hablábamos de todos estos documentos, la representación con la que actúo, la legitimación, copia si lo tengo del acto expreso o la disposición, también menciono si se refiere a vía de hecho o inactividad, quién es el responsable, ¿no? El organismo y la administración que sea. Y si soy una empresa o una persona jurídica, pues los documentos que me acrediten con capacidad jurídica y capacidad de interponer acciones, ¿vale? A partir de ahí se produce un acto de admisión, un control del letrado para comprobar que se cumplen o no los requisitos por plazo de 10 días y una posible subsanación sobre los incumplimientos formales o de fondo que pudieran existir. Si no se subsanaba, pues lo mismo que hacemos casi siempre en los trámites de admisión, damos cuenta al tribunal para que decida sobre el archivo o no de las actuaciones. Bien, es importante el detallito que decíamos en el último lapso de la clase al final, el recurso en el que no existan terceros interesados, ¿vale? La posibilidad de que se inicie directamente por una demanda. Hemos dicho hasta ahora que el recurso se pone por este escrito, que lo llamamos recurso porque no es una demanda, pero al principio también dijimos que va a llevar esa misma forma, con documental, con peticiones, con otros sí, etcétera. Pues en el caso de que lo que recurramos, sea un acto, sea una inactividad de la administración, sea una vía de hecho sin que se hayan cumplido las formalidades del procedimiento administrativo o incluso alguna norma en la que consideremos que no existen terceros, la ley permite que se interponga mediante demanda. Es el punto quinto del artículo 45.
podrá iniciarse por demanda cuando se trate de disposición, acto o conductas que no constituyan una disposición general, que esa sí podría afectar a terceros. Y junto ya con esa demanda aportaremos toda la documental en la que pretendamos apoyarnos. Bien, dejamos para el día de hoy, aunque ya lo tocamos un poquitito, el artículo 46. Les aviso que muchas de las preguntas que nos pueden caer de contencioso van relacionadas con los plazos que vamos a ver aquí. Por lo tanto, el artículo 46 completo, que es al que le vamos a dedicar un poquito de tiempo, es muy importante, ¿vale? Recoge todos esos plazos que tengo para presentar el recurso contencioso en función de lo que yo quiera recurrir o contra lo que yo quiera recurrir. Ya dijimos el otro día que un acto puede ser expreso o presunto. En función de si existe una resolución expresa, pues tendremos ahí ese acto producido, ¿verdad? Mediante esa resolución con una fecha concreta, y presunto, donde aplicábamos el sentido del silencio administrativo. El hecho de que una administración no me conteste tiene un efecto, ¿vale? Se llama acto presunto, el que surge transcurrido un tiempo por el mero hecho de que la administración no me conteste, ¿vale? Puede ser positivo, puede entenderse negativo, ¿vale? Pero siempre vamos a tener un acto presunto contra el que podemos recurrir, aunque no tengamos físicamente o dictada una resolución. Bueno, si comienza el artículo 46, cuando recurrimos a actos administrativos, establecemos un plazo genérico de 2 meses para interponer el recurso contencioso frente a los actos que llamamos expresos, ¿vale? Ahí tenemos una resolución y contaremos ese plazo desde el día siguiente a la publicación, pues, de esa disposición o la notificación del acto último, el que ponga fin a la vía administrativa. Aquí mezclamos ese concepto también de que, excepto las administraciones entre sí, nosotros sí hemos tenido que recorrer mediante recursos administrativos toda la vía administrativa previa a la contenciosa administrativa, a la del juzgado. Hemos tenido que ir recurriendo en reposición, en alzada, etcétera, etcétera, hasta llegar al último acto, que es el que ya nos sigue resolviendo contra nuestros intereses, no nos da la razón y además ya agota la vía administrativa, ¿vale? A partir de ahí, 2 meses. Bien. En la segunda posibilidad de los actos administrativos, cuando el acto es presunto o no son actos expresos, fíjense que las dos cuestiones significan lo mismo, el plazo que nos da la ley es un poco más amplio, son 6 meses, lo contaremos a partir del día siguiente en el que entendamos que se ha producido ese acto presunto, ¿vale? Aquí tenemos que contar el plazo de espera para que conteste la administración. Pues bueno, pues cuando pase ese plazo y no nos hayan contestado, en el procedimiento administrativo de que se trate, nosotros entenderemos que se ha producido el acto presunto y tendremos un sentido. Oye, no me han contestado, eso significa que no me conceden tal cosa, recurso. Y a partir de ese día contarán los 6 meses. Fíjense que en administrativo, para tener más seguridad sobre ese acto presunto, que a priori no existe y es una ficción legal que establece las leyes administrativas, el derecho administrativo y la ley contenciosa, se puede pedir que la administración misma certifique el silencio administrativo y el sentido que le atribuye la ley a ese, ¿vale? Certifíqueme usted que ha pasado el tiempo para resolver, que usted no ha resuelto y que por tanto se debe entender desestimada mi petición, ¿vale? Para yo, en base a esa certificación, hacerlo. Distinto es que ni siquiera me hagan esa certificación, ya dependerá un poco del funcionamiento y diligencia de la administración y de la lucha que nosotros queramos entablar con esa administración. Bueno, en segundo lugar, el segundo punto nos habla de cuando queremos recurrir los supuestos de inactividad de la administración. No confundamos inactividad con no contestar. No contestar y que se produzca el silencio administrativo viene a significar que hay un procedimiento que se ha iniciado por una solicitud del ciudadano, por un procedimiento normal y corriente, y que no se da salida o no se da resolución a eso. Inactividad viene a reconocer los supuestos del artículo 29. Yo ya tengo un derecho, yo ya se me ha autorizado cualquier cosa, pero dependo de actos expresos o actos materiales de la administración, que me entregue tal dinero, que me entregue una subvención, que me autorice, bueno, que me autorice, no, que complete y que me facilite el acceso a lo que sea, ¿vale? Actos materiales que nunca se llegan a realizar, esa sería la inactividad. Pues el plazo genérico de 2 meses para interponer el recurso, en estos casos de inactividad, tendremos que contarlo
a partir de las posibilidades de requerimiento. Recuerden que el artículo 29, el otro día lo veíamos, nos permite requerir previamente a la administración para que cumpla eso que nosotros estamos esperando, ¿vale? Y teníamos un plazo, si yo no recuerdo mal, de 10 días para que lo hiciera. A partir de que termine ese requerimiento, contaremos los 2 meses para el recurso contencioso administrativo. Si se fijan, siempre va a haber un plazo genérico y a partir de cuándo lo venimos a contar, ¿vale? Dependiendo de lo que sea. Si se tratara de una vía de hecho, estamos por aquí, contaremos el plazo para interponer el recurso, lo contaremos 10 días, en este caso es bastante rápido, fíjense que la vía de hecho va a ser el supuesto que más claro está. De hecho, hoy veremos que una de las causas de inadmisión directa del recurso contencioso, cuando ya se interponga la demanda y se compruebe, es la evidencia total, ahora veremos cómo lo dice la ley, se ve claramente que esa vía de hecho no es tal, no es que la administración haya metido las palas en mi finca, sino que yo me he dado cuenta cuando viene la pala, pero todo el procedimiento ha sido tramitado conforme a ley. Ese proceso administrativo que desemboca. Yo les hablo de lo de la pala porque es el caso que siempre tratamos para visualizar lo que es una vía de hecho, ¿no? Una expropiación puede estar amparada en un procedimiento administrativo totalmente legal, con un justiprecio, con unas notificaciones, con un plazo para alegaciones, etcétera, etcétera, pero desemboca en un acto material de expropiación. Te quito esa franja de terreno de tu finca porque tiene que pasar una carretera por ahí. ¿Vale? El interés general se antepone al particular, se compensa esa expropiación y se realiza el servicio público que la administración tiene que dar. Yo me quejo porque veo las palas, pero se comprueba palpablemente, se está allí todo el expediente bien hecho, las notificaciones, etcétera. Eso va a ser una causa de inadmisión. Bueno, lo que quería decir es que es uno de los supuestos más fáciles de ver si es blanco o es negro. Si cabe recurso o no cabe recurso. Por eso también el plazo es de 10 días desde que termine un requerimiento. Recuerden que en la vía de hecho teníamos posibilidad de requerir a la administración para que termine, cese inmediatamente esa vía de hecho, la deje sin efecto, retrotraiga si se puede hacer o no, ¿vale? O incluso para pedir medidas cautelares o preventivas para evitar esa vía de hecho continúe. Bien, si no hubo requerimiento, entonces atendemos al momento en que yo percibo que se inicia la vía de hecho, o si conozco el día y hora en que empezó, desde el momento en que se inició esa vía de hecho. A partir de ahí tendremos 10 días si hubo requerimiento, 20 días si no lo hubo, ¿vale? Ese es el artículo 46 en el punto tercero. Bueno, el punto cuarto nos habla de los supuestos en que se interpone el recurso previo o potestativo de reposición y se produce el silencio administrativo entendiendo que es desestimatorio. Bueno, pues ahí nos da la ley también un plazo de 10 días, si no me equivoco, no, perdón, los 2 meses, pero a partir del día siguiente en que nos comuniquen el resultado del recurso de reposición. Vale, y si no nos comunicaran el recurso, ninguna resolución, el efecto del silencio administrativo, ¿vale? Perfecto. O del día en que deba entenderse desestimado presuntamente, ¿vale? Se produce un acto presunto por silencio administrativo. Los dos últimos supuestos del artículo 46, cuando exista esa diligencia preliminar que hemos visto de recurso de lesividad, lo que pretendemos es una administración que se quiera anular o quiera declarar la lesividad, contaremos el recurso desde el día siguiente a la fecha en que se declaró esa lesividad, ¿vale? Que ese acto, esa disposición era lesiva a los intereses generales y se pretende eliminar. Y por último, litigios entre las administraciones. Siempre que veamos esto, atención a que no ha habido vía administrativa previa, pues bueno, estableceremos también el plazo genérico de 2 meses para interponer recurso administrativo. Y nos comenta una excepción de que hubiera existido ese requerimiento o esa intimación previa. Bueno, pues desde el día siguiente a que entre la comunicación en el órgano, o bien por no contestarse se deba entender que se rechaza o que no se contesta ese recurso, ese requerimiento previo, ¿vale? Siempre atendemos a los 2 meses de carácter genérico y aquí contamos un poco a partir de cuándo vamos a contar todo eso. Bien,
Eso en cuanto a los plazos, ¿vale? Ahora lo que tenemos ya en nuestro camino de procedimiento en una primera única instancia va a ser que tenemos el escrito iniciador de trámite que llega al juzgado, que se reparte y que ya llega a la secretaría donde el letrado de la administración revisa o controla de oficio, ¿vale? El trámite de admisión del recurso da pie a que se produzcan dos cuestiones que no tenemos en la ley de enjuiciamiento civil: el anuncio y la publicación o el oficio que se remite desde el juzgado para publicarlo, ¿vale? Y es que ocurre que muchas veces en estos recursos contenciosos hay otros interesados, ¿vale? Aquí vamos a hablar de terceros interesados, no solo la persona que decide recurrir porque le afecta, sino que eso puede afectar, porque somos muchos los administrados, puede afectar a otros terceros que también tengan la misma o distinta legitimación para actuar. Y entonces se garantiza un poco el acceso a este recurso o el convertirse en demandantes mediante el anuncio de que se ha interpuesto el recurso contencioso, ¿vale? Lo llamamos anuncio de interposición de recurso contencioso. Si además el recurrente lo solicita, ¿vale? No de oficio, si además lo solicita el recurrente, también se va a publicar por el órgano en el periódico oficial que corresponda o que proceda, ¿vale? De los de mayor tirada, dice nuestra ley de enjuiciamiento civil, del ámbito territorial que corresponda a la administración autora de ese acto o administración. Ayuntamiento a nivel local, si hablamos de cabildos o de otras instituciones, pues tendríamos que ver los periódicos de mayor relevancia o tirada, y si hablamos de un asunto ya a nivel nacional o estatal, pues también lo mismo, qué medios de prensa o qué periódicos debemos utilizar para esta publicación de cara a terceros, ¿vale? Bueno, cabe la posibilidad de hacerlo de oficio, pero siempre atenderemos al escrito a ver si lo solicitan de oficio. Bien, si no tenemos terceros interesados o dirigimos el recurso contra una disposición general, es uno de los supuestos en que puede empezar directamente no con este escrito, sino con la demanda, ¿vale? Con demanda y documentos acompañados. Pues bueno, en estos supuestos, al ir contra una disposición general, ya no hablamos de posible anuncio o posible publicidad, sino que la ley nos dice deberá. Por lo tanto, ya no existe duda, ya no es que nos lo pida la parte demandante o la parte que inicia el recurso, sino que se deberá publicar y el plazo se amplía a 15 días para que los terceros que puedan acceder a esa comunicación pues puedan comparecer en el juzgado y convertirse a su vez en terceros interesados o en demandantes, codemandantes también, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, transcurridos estos plazos, este anuncio y esta publicación, lo que la ley nos establece es, lógicamente, traslado de la demanda que existe para su posible contestación. El artículo 48 nos dice que de oficio el juzgado va a tener que reclamar algo que va a ser esencial durante el procedimiento, y es que si tenemos un acto administrativo, si tenemos una actividad o inactividad de la administración, si tenemos una vía de hecho y vamos a recurrirla, lo normal, salvo que sea litigios entre administraciones, es que hayamos tenido, bueno, incluso aunque sea litigios entre administraciones, porque aunque no tengamos vía administrativa de recursos, sí vamos a tener un trámite de expediente administrativo, es decir, cómo la administración autora del acto ha llegado a ese acto. Y eso siempre, a eso es a lo que vamos a llamar expediente administrativo y lo que el juzgado va a reclamar para que forme parte del expediente judicial. Bien, ya les aviso que esto depende del asunto, se envía o no se envía, tiene unos efectos o no, y ahora lo veremos en el procedimiento. Pero en teoría, si se respetase lo que dice la ley, la reclamación del expediente se produce y se deberían cumplir tanto los plazos como las consecuencias que tiene la reclamación y el envío del expediente. Ahora lo veremos en el trámite del procedimiento. Bueno, se hace con carácter previo a la interposición de la demanda, porque aún no la hemos materializado. Hemos tenido la admisión del recurso, la publicación y el anuncio, y ahora estamos reclamando el expediente administrativo para conformar en el juzgado todo ese procedimiento. Luego daremos plazo para la demanda, un poquito más adelante, cuando ya tengamos el expediente remitido o, en los casos en que no se presente, las consecuencias de no haberlo hecho. Bueno, el letrado es quien requiere a la administración.
se le va a dar un plazo de 20 días, ese plazo lo vamos a considerar improrrogable, ¿vale? Y hay unos supuestos en los que no se reclama, ¿vale? Yo se los hemos puesto aquí muy esquemáticamente, pero son los que recoge el artículo 48. En los supuestos de lesividad, la demanda y la reclamación del expediente. Cuando no tengamos terceros interesados y el recurso sea contra actos o inactividad o vía de hecho, se puede interponer demanda y reclamamos el expediente. Y cuando no existieran esos terceros interesados y se dirija contra una disposición, directamente demanda, publicación y aquí sí traslado para contestación directa por 20 días, ¿vale? De todas formas, son los puntos 1 y 2 del artículo 48. Ese expediente que les digo que se ha hecho en la administración autora del acto, la actividad o inactividad que estamos recurriendo, va a tener una forma y un contenido. Normalmente siguen las especificidades del procedimiento administrativo de que se trate, mediante informes, mediante emisión del visto bueno del urbanismo, aportación de informes, reclamación de alegaciones, ¿vale? Se va conformando el proceso administrativo hasta una resolución que autorice o no autorice, de derecho o no de derecho, conceda o no conceda, ¿vale? Y contra eso es contra lo que vamos a recurrir. En cuanto a el contenido y la forma, oye, nos van a tener que remitir el expediente completo. Eso lo primero, que muchas veces, dependiendo del asunto, hay errores o hay fallos, o incluso deliberadamente no se remite parte del expediente. Puede ser original o puede ser copia. Si es copia, pues deberá estar autentificada, deberá llevar un índice también auténtico de todos los documentos que contiene. Bueno, la administración se queda el original o la copia por si acaso fuera necesario un reenvío o incluso para su propio archivo. Bien, pues ese es más o menos el contenido y la forma de envío. Si nosotros queremos reclamar de fondo también y reclamamos contra la disposición, podemos reclamar lo que se llama el expediente de elaboración. Nos dice que si el recurso va contra la disposición y se hubiera iniciado por demanda, el tribunal podrá, ¿vale? No siempre se hace, pero reclamar esa parte preparatoria, ¿vale? De cómo hemos llegado a la decisión final que reclamamos. Si llega ese expediente, lo ponemos en comunicación de las partes, lo ponemos de manifiesto, dice la ley, durante un plazo de 5 días para alegaciones. Pues perfecto. Algo que se puede excluir sin que haya que subsanarlo después de la remisión del expediente es las partes que sean declaradas secreto oficial. No es lo mismo en derecho penal o en procedimientos lo que declaramos secreto que el secreto oficial que admite o permite la administración en un procedimiento administrativo, ¿vale? Son distintas cuestiones, no tenemos nosotros que entrar más a fondo, pero si está una parte clasificada como secreto oficial, eso no nos lo van a remitir y aunque el letrado se lo reclame nuevamente, no se lo van a dar. Vale. ¿Qué pasa si no remiten el expediente? Pues miren, en el punto 7 de este artículo dice claramente que se van a imponer multas. Transcurrido el plazo sin haberse remitido completo, se reitera. Bien, y si tampoco en 10 días nos lo envían, a contar desde que veamos que está incompleto, tras constatarse su responsabilidad y previo apercibimiento, son dos cosas que tenemos que hacer, comprobar quién es el responsable y aquí vamos al funcionario, ¿vale? Responsable o funcionario responsable. La ley habla de empleado responsable o autoridad. Fíjense que muchas veces el decreto del alcalde, el alcalde ni lo ve, sino que firma 27, pero hay un responsable ahí. Pues si en la remisión del expediente, aunque lo haga la consejería de el consejero tal, hay un responsable de omitir determinada parte del expediente, contra ese es al que se le va a imponer una multa. Y fíjense que la multa es bastante graciosa, de 300 a 1.200 euros, cada 20 días la reiteramos hasta que finalmente nos remitan todo. Esto es difícil que ocurra, pues porque tarde o temprano las administraciones cumplen y bueno, se tiene cierta flexibilidad antes de meternos en multas y en averiguar quién tiene la responsabilidad, porque bueno, hay
en cada administración pues se pasa la bola de uno a otro, es que este me dijo, es que este no me dijo, es que yo me encargo de esta parte y no de la otra, en fin, a partir de ahí. Pero que existe la posibilidad, existe. Y las preguntitas que nos suelen poner es importe de la multa y la reiteración cada 20 días hasta el cumplimiento, ¿vale? Bueno, si no, pues bueno, si no es posible determinar quién es el empleado responsable en concreto, será la administración la que tenga que hacerlo. Ya distinto es la ejecución de esas multas y que verdaderamente se pague o no se pague. Bueno, nos habla un poquito más de las multas, pero no es necesario entrar ahí. Sí que nos vamos a ir al emplazamiento a las partes y la verdadera admisión del recurso, artículos 49 al 51. Si nosotros acordamos que se nos remita el expediente, perdón, nosotros no, la administración, esta parte que estamos aquí se refiere a la administración en concreto. Se notifica en 5 días a los interesados en el expediente administrativo. Esto va a ser importante porque si no se cumple este plazo, cuando llegue al juzgado, ¿vale? Vamos a ver que si no se ha notificado a algún interesado, el letrado será el que haga una publicación en un edicto en el periódico oficial que corresponda. Esto yo no he podido comprobar si se sigue haciendo este punto en concreto en el periódico oficial o se aprovecha edictos y el tablón de edictos el electrónico, se publica un edicto en el BOE y ya está. No he podido comprobarlo, pero entiendo que al decir periódico oficial y al haberlo utilizado en el primer trámite, creo que se continuará haciendo así a cargo de la Administración de Justicia. No he podido hablar con nadie de los contenciosos para saber si se sigue haciendo así o no, pero bueno, nosotros a la pregunta nos quedamos con edicto en el periódico oficial. Ahora lo repetiremos. Lo interesante es que desde que nos llega al ayuntamiento, cabildo, etcétera, el acuerdo del juzgado de que se le envíe el expediente, se lo notifico a todos los interesados en el expediente y les emplazo para que se personen durante los 9 días siguientes, ¿vale? En el plazo de 9 días. Nos habla de los recursos que hagan los órganos que resuelven los recursos especiales y lo que toque a la legislación de contratos del sector público, la ley 1595, si no me equivoco, 2005. No se vuelvan locos en estos dos supuestos, recursos especiales y legislación en materia de contratos del sector público, se emplaza a las personas que no son la recurrente, pero que hubieran comparecido en el recurso administrativo. ¿Quiénes suelen estar aquí? Pues otras empresas que han recurrido porque la concesión se la dieron a este y no me la dieron a mí cuando yo era el mejor postor o la mejor oferta. Pues bueno, pues recurro en vía administrativa. Cuando me reclame el juzgado el expediente, a todos aquellos se lo daré. También para que puedan figurar como demandados, en este caso, para en el procedimiento judicial que se haga. ¿Vale? Bueno, aquí es donde yo les digo que si la administración hubiera olvidado, no hubiera notificado a alguien esa reclamación del expediente, el letrado lo hará mediante edictos en el periódico oficial que proceda, en virtud del ámbito territorial de la administración autora del acto o inactividad o actividad recurrida. Esto viene a subsanar la posible no notificación a alguien concreto del procedimiento administrativo, ¿vale? Y por último, recordar que si estamos hablando de un recurso de lesividad, no se publicarán estos edictos, sino el emplazamiento será personalmente a esos interesados o posibles terceros por el mismo plazo, 9 días para que comparezcan en calidad de demandados al procedimiento, ¿vale? Eso en cuanto al emplazamiento, uy, me fui muy lejos, en cuanto al emplazamiento a terceros interesados. Plazo, reclamación. Aquí, bien. Transcurrido todo este plazo, lo único que puede ocurrir entre medias antes de dar traslado para presentar la demanda y traslado de dicha demanda a los demandados es que con la remisión del expediente o con la falta de una parte o con la subsanación en alguno de esos trámites surja la posibilidad de que el recurrente pida alguna alegación complementaria. Bueno, ¿cuándo suele ocurrir? Cuando ya estamos en plazo de interponer la demanda, nos llega el expediente y vemos que hay alguna cosa distinta. Bueno, pues cuando se recibe el expediente con posterioridad,
porque ya estemos en plazo de interponer la demanda, se recibe el expediente, directamente el juzgado, para salvar cualquier ampliación a la demanda, cualquier hecho nuevo, etcétera, le daremos 10 días a un plazo común a las demandantes y demandadas en su caso para esas alegaciones complementarias, pues para que complementen la demanda, ¿vale? Plazo para formalizar la demanda, importante, artículo 53.1, 20 días y atender a que no se haya podido remitir el expediente o que ocurra lo que sea, ¿vale? La parte pide presentar demanda y tener en cuenta eso, que si después de ese plazo y con la demanda ya en plazo para formalizarla nos llega el expediente, nos van a dar 10 días para, a la vista del expediente, ampliar o complementar lo que queramos. Quitando esa posibilidad, artículo 53, ya no nos queda sino traslado de la demanda una vez que se presente. Bueno, plazo para contestar, el mismo. Si le hemos dado 20 días en los supuestos para la demanda, traslado de dicha demanda a los demandados, obviamente, para contestación. Plazo de 20 días, no nos dice nada, 20 días hábiles. Nos vuelve a hablar de ese caso en el que hemos puesto la demanda sin que llegue el expediente, emplazaremos a la administración y le diremos un efecto que está muy bien pensado para esos casos en los que la administración hace oídos sordos tanto a la reclamación como al envío. Es los efectos a los que yo me refería antes. Si no hemos recibido en plazo el expediente, no lo hemos recibido completo, lo que haremos será advertir en el emplazamiento a la administración que si no nos aporta el expediente, no vamos a poder admitir la contestación de la administración como demandada. ¿Por qué se plantea esto? Porque la reclamación del expediente normalmente va a tener el efecto del emplazamiento a las administraciones y el envío correcto del expediente administrativo va a tener el efecto de la personación para contestar de la administración. ¿Qué va a ocurrir? Que en el caso de que no lo remita, le aplicaremos esto. Oye, hasta que no conste el expediente, no te admitiremos ninguna contestación. ¿Qué se le permite? Lo que dice el artículo 54. No se admite contestación si no va acompañada del expediente. ¿Qué suelen hacer las administraciones? Bueno, pues contesto y aprovecho ahora y meto el expediente administrativo. Lógicamente ahí, cuando lo recibamos, podremos dar el traslado del artículo 53, aunque sea retrotraer, para completar todo eso. ¿Vale? No sé si me explico o es un poco lioso. Es como esperar al expediente, que es el que contiene el núcleo de la información. Me puede llegar en plazo, perfecto, entonces el cauce normal sería con el expediente, presento la demanda, traslado para contestación, todo perfecto. Pero no siempre es así. Si nos llega después el expediente, 10 días del artículo 53 para alegaciones complementarias y luego traslado con esa advertencia de que si no nos lo dan, tal. ¿Vale? Las cositas que nos pueden ocurrir. Posibilidades de presentar suspensión, también nos las establece el artículo 54. Nos viene a hablar que si los servicios jurídicos o el abogado o quien represente a la administración cree que su propia disposición no se pudiera ajustar a derecho a la vista de la demanda, puede pedir la suspensión del procedimiento, pues para comunicar que, oye, como jurista entiendo que nos hemos equivocado, ¿vale? Es el punto segundo del 54. Denme 20 días porque voy a intentar comunicar a la administración lo que opino de este acto, de esta disposición. ¿A qué creen que podría dar lugar eso? Una declaración de lesividad del acto de disposición concreta, ¿vale? Y se solucionaría. Bueno, la contestación de la administración demandada y otros posibles demandados va a ir por ese orden. Primero a la administración y segundo el resto de interesados, pero el plazo es simultáneo, ¿vale? Ocurre que primero la formulará la administración y luego lo harán los otros, pero bueno, el plazo es simultáneo. Muchas veces las partes apuran para ver la contestación de la propia administración. Por ahí no tenemos nada más que reclamar. Nos habla del caso en concreto de la administración local en el punto cuarto, una entidad local no personada. Pues bueno, no obstante, le damos traslado porque es relevante para que en 20 días pueda nombrar un representante, no contestar, pero sí para
nombrar un representante que le represente el juicio o establecer los fundamentos que concediera, ¿vale? Simplemente aunque no estuviera emplazada. Cuando está incompleto ya lo hemos visto, artículo 55, podemos pedir una suspensión también cuando ese expediente nos demos cuenta de que faltan cuestiones, dentro del mismo plazo de demanda o contestación, reclamar todo lo que falte si lo conocemos, ¿vale? Y esta solicitud es el segundo supuesto que puede suspender el plazo, en este caso de demanda o de contestación. Si remiten lo que nos falta, tendremos que tener en cuenta que en el índice se tendrá que corregir. Esto es un detalle formal, pero que es bastante importante. Vimos en el artículo 48 todos los documentos que iban acompañados de un índice relacionado, pues en ese índice también vendrá corregido lo que se ha añadido, ¿vale? En cuanto a demanda y contestación, aquí tiramos un poco de las normas de derecho civil, de la ley de enjuiciamiento civil para la forma de la demanda, los modelos que tienen las demandas y, bueno, simplemente en el artículo 56, en 3 frases, nos dice que son escritos, por supuesto, y que se consignará pues lo de siempre, los hechos, los fundamentos de derecho y el petitum, las pretensiones que queremos hacer. Y esto sí que nos suena a demanda, se llama demanda, tiene forma de demanda, pues blanco y en botella, ¿vale? Esto sí es una demanda. También alegaremos otros motivos que tengamos para justificar que no sean estrictamente fundamentos de derecho. ¿Por qué yo reclamo contra esta actuación o contra este acto? Hay un control de oficio nuevamente, el letrado examina ahora la demanda, manda a subsanar y fíjense que aquí no da un plazo de 10 días. Ojo con esta pregunta. Plazo no superior a 10 días. El letrado no estaría obligado realmente a conceder 10 días. Si le da la gana, te diría, en 5 días subsane por apudacta la representación que invoca. O apórteme la escritura que no ha aportado aquí en la demanda. Usted dice que aporta en el documento 1 el decreto del departamento de no sé dónde y no lo estaba aportando, ¿vale? No tiene que ser, como en el otro caso, un plazo establecido de 10 días, no superior a los 10 días. Bueno, acompañaremos documentos, se permite la designación de dónde están, porque muchas veces no tenemos en nuestro poder el documento, preparando la demanda lo pedimos a la propia administración o archivo en que se encuentran y no nos llega a tiempo, se nos vence el plazo. ¿Qué hace mi abogado? Presenta la demanda designando que el documento 27 se halla en la oficina de atención de tal en Madrid, donde quiera que esté, ¿vale? Pues eso nos lo permite el punto tercero del 56. Bueno, el punto cuarto plantea una pequeña excepción. Nos dice que después de la demanda y contestación ya no se permite ninguna presentación de documentos, salvo, nos añade ahí una referencia clara a los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo que prevé el procedimiento civil, como hechos nuevos, como documentos que llegan extemporáneos, como presentación de documentos fuera. Artículos que tenemos que recordar aquí, en lo que dice proceso civil, 264 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que con carácter general se aporte la documental con la demanda. Artículo 265, igual para documentos públicos y privados. 269, preclusión, cuando ya no se pueden hacer. Y lo que nos interesa, artículo 270, nuevos hechos o hechos de nuevo conocimiento, ¿vale? Artículo 270 y si quieren añadir también 271, momento en el que ya no se permite de ninguna de las maneras presentación de documento alguno, la preclusión, ¿vale? Bueno, además de eso, el demandante podrá aportar todos los documentos que quieran desvirtuar alegaciones, que se pongan de manifiesto y que pongan de manifiesto en la contestación a la demanda. ¿Cuándo lo podrá hacer? Antes de la citación para vista y conclusiones. Bueno, pues aquí se le abre una espita de presentación de documentos, pero basado en lo que me está contestando la administración u otros demandados, ¿vale? Yo presento mi demanda con mis documentos, sé que solo puedo ir al procedimiento civil, hechos nuevos o de nuevo conocimiento para meter nuevos documentos, pero este articulito me permite que ante las contestaciones de las otras partes, para desvirtuar precisamente esos argumentos, yo pueda alegaciones y documentos
que demuestren o que vayan a mi favor, ¿vale? Es una excepción, pues bueno, facilita un arma más para el actor. Artículo 57. Una posibilidad que no tenemos en vía civil casi nunca. Declarar por el letrado de la Administración concluso el pleito, sin más trámite, preparado y listo para sentencia. ¿Cuándo? Cuando me llega la contestación y salvo que el juez opine lo contrario. ¿En qué supuestos? Dos. Primero, que el actor pida por otro sí, que el recurso pues vaya directo para sentencia. Es decir, renuncia a la convocatoria de vista y al recibir lo que se llama el pleito a prueba. No propongo prueba, el demandante lo está pidiendo y el demandado no se va a oponer. Pues en esos casos el letrado mismo dará, porque ya tiene demanda y contestación, ambas partes están de acuerdo en que se resuelva sin vista y sin conclusiones, pues vámonos directos a sentencia. Segundo supuesto, en los escritos de demanda y contestación no se pide, ¿vale? Sin que sea una solicitud expresa, pero no se pide recibimiento a prueba, trámite de vista ni conclusiones y reservando siempre a que el juez pueda decir lo contrario. El juez pueda decir que, oye, aunque las partes me lo quieren mandar directo a prueba, no, yo voy a practicar estas pruebas, acuerdo el recibimiento del pleito a prueba de oficio, señalo vista e incluso voy a tener la posibilidad de plantear las pruebas de oficio, ¿vale? Bueno, artículo 57 específico. Ya vimos los documentos que lo regulan, supuestos en los que podemos declarar concluso para sentencia el Supremo, el supuesto, el juicio, el recurso, y los dos supuestos anteriores, vale, establece un plazo más, pero bueno, no nos metamos en eso, en el artículo 57 al final no hace falta, ¿vale? No nos metamos. Nos metemos, eso sí, artículo 58, las alegaciones previas. Ojo y no confundir esto con las diligencias preliminares que hemos visto en el artículo 43 y 44. No tienen nada que ver. Las diligencias preliminares eran las preparatorias y necesarias para juicio. Recuerden, lesividad y requerimiento previo entre administraciones, en los litigios entre administraciones. Aquí hablamos de alegaciones previas. Lo podemos asimilar a lo que llamamos excepciones procesales en civil. Suponen el establecimiento de un incidente con carácter previo, por eso se llaman previas. En los 5 primeros días del plazo para contestar demanda, eso sí es importante, es el plazo que nos suelen preguntar. Es un incidente que suspende el plazo para contestar, así nos lo establece el 54.1 y 55, si no me equivoco. No, el 54.1, un incidente que suspende el plazo y que se va a referir a todas aquellas cuestiones que en civil hablábamos de que impiden o dificultan enormemente la continuación del procedimiento establecido. Hablamos de que suponen causas de incompetencia o inadmisibilidad del recurso. Según el artículo 69, veremos que hay tasadas por ese artículo unas causas de inadmisión del recurso. Ya se las adelanto. Falta de jurisdicción, incapacidad o falta de representación o legitimación, actuaciones, actividades, actos, etcétera, que no sean susceptibles de recurso, que luego los veremos otra vez, litispendencia o cosa juzgada. Para los que no hemos visto estos conceptos, cosa juzgada, su propio nombre lo dice, ya existe una resolución con carácter firme que ha resuelto lo mismo que yo estoy pidiendo. No hace falta un recurso, no te lo voy a admitir. ¿Por qué? Porque ningún juzgado puede entrar a resolver una cuestión que otro juzgado ya ha resuelto de manera firme. Bien, y litispendencia supone el paso previo a este. Existe un juicio por el que estamos todavía pendientes de resolución. Litis, juicio, pendencia, pendiente. Otras causas de inadmisibilidad, también en el artículo 69, las veremos después. Caducidad o interposición del recurso fuera de plazo. En definitiva, todas menos la incompetencia del órgano, pues bueno, pueden ser alegadas por este trámite de alegaciones previas en ese plazo de 5 días antes, 5 primeros días de la contestación. La incompetencia del órgano judicial va a poder ser alegada en la propia contestación, incluso si hay otros motivos y han sido desestimados, es lo que nos viene a decir la ley. Bueno, lo interesante, si se interpone este incidente, en los 5 primeros días el demandado alega estas cuestiones,
abrimos incidente, traslado al actor, al que ha interpuesto el recurrente, al que ha interpuesto la demanda, por 5 días. Bueno, ahí ven ustedes en el artículo 59 lo que nos va a ocurrir. El actor podrá subsanar el defecto si es subsanable, podrá formular alegaciones y acudiremos al trámite normal de los incidentes en la ley de enjuiciamiento civil. Si lo quieren apuntar, artículos 387 a 393 de la ley de enjuiciamiento civil. Se dictará una providencia motivada para dar traslado por 5 días. ¿Cómo se resuelve este incidente? Por auto, pregunta de examen. El incidente de alegaciones previas del contencioso se resuelve por auto. El auto podrá ser estimatorio o desestimatorio. Si dice que no, desestimatorio, es decir, no ha lugar a la alegación planteada, lo que viene a darle la razón a que el recurso está bien presentado, la competencia está bien, el interés está bien, legitimación, etcétera, no cabe recurso. Y a la vez de decir que desestima esa causa, dice que conteste la demanda, ojo, por el plazo que le reste. Pueden ser 15 días, 16, 17, 18, 19 prácticamente, ¿vale? Si puso el incidente el primer día. Sin embargo, si el auto sí le da la razón, quiere decir o bien que hay una cuestión que se ha subsanado o no se ha subsanado, o bien lo que pone el artículo, el punto cuarto, inadmisibilidad del recurso. Una vez que sea firme, porque contra este sí que cabe recurso, devolvemos el expediente a la administración que sea y archivo, ¿vale? Bueno, nos aclara incluso, que es otra evolución de la ley que arregla muchos problemas, que si lo que estimamos es falta de jurisdicción o falta de competencia, tenemos dos posibilidades. Que mandemos al recurrente a poner una nueva demanda o un recurso donde sea, o bien nosotros directamente como juzgado, que es lo que dice el artículo, remitirlo al órgano competente o indicarle expresamente, oiga, esto es una jurisdicción social, esto es una jurisdicción civil, o esto corresponde al mercantil, al penal, vaya usted a los juzgados de ese orden. ¿Vale? Eso es el último párrafo del artículo 59. ¿Vale? Miren, me voy a saltar la prueba así del tirón, sin ningún problema. Artículo 60, 61, completo, 60 y 61, me los voy a saltar. No porque no haya que estudiárselos, sino porque ocurre lo que hemos dicho muchas veces. Con respecto a la prueba, muchas de las cuestiones relativas a la prueba las vamos a tomar de los propios 100, 80 o 90 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el 60 y en el 61 tenemos las especificidades que hay que leerse con respecto a las distintas pruebas, ¿vale? Nos habla de el recibimiento a prueba mediante otro sí, nos habla de la posibilidad de hechos nuevos que fueran trascendentes, nos habla de si estamos en disconformidad con algunos hechos, nos habla de una sanción administrativa, el plazo de 30 días sí no lo deberemos aprender, nos habla de las periciales, bueno, y alguna cosita especial de la documental. Nos habla de la posibilidad de acordar y recibir a prueba el pleito de oficio por el juez, artículo 61, todas las pruebas que estime pertinentes, el periodo que sea, e incluso hasta el momento en que termine la prueba, o sea, en el último momento de la práctica de prueba, el juez va a poder acordar de oficio las pruebas. Bueno, pues estas son novedades que pueden ocurrir. A partir de ahí vamos a situarnos en el artículo 62 y siguientes, que nos habla de la vista y de las posibilidades de conclusiones. Suponemos que hemos tenido una demanda, o sea, se supone que hemos tenido desde el principio un escrito interponiendo recurso, admitido, se ha recabado el expediente, nos ha llegado correctamente, hemos dado plazo para demanda, para contestación, con los emplazamientos perfectamente hechos, hemos señalado vista, hemos practicado prueba. Bueno, pues vamos a ver cómo se celebrará esta vista y cómo lo plantea esta ley. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hemos visto los supuestos en que se puede dictar directamente por el letrado que quede visto para sentencia sin necesidad de esta parte, sin necesidad de vista ni de conclusiones, pero que las partes pueden, en sus respectivos escritos de demanda y contestación, pedir esa celebración de vista y que al término de la prueba se planteen conclusiones, ¿vale?
La otra opción, la que hemos visto, pedir que el pleito se declare concluso sin más trámites para sentencia. Nosotros en civil veíamos que esto solo podía ocurrir en algunos supuestos muy contados, cuando además el objeto de controversia era puramente de interpretación legal. Si determinado artículo o determinada documental ya aportada va a interpretarse de esta manera o no. Y de eso dependía que te condenaran o que te absolvieran o que te dieran la razón o no. Aquí le facilita a las partes las dos posibilidades. Se pide por otro sí, tanto en la demanda o en la contestación. El otro sí, tanto de la demanda como de la contestación, cuando, lo digo para los que no lo hemos visto, en los que no hemos visto una demanda en nuestras manos y no la hemos manejado, es una petición que realmente viene a decir ese formalismo, otro sí digo, otro sí solicito, ¿vale? Aparte de todo lo que he dicho, también pido, ¿vale? Es una fórmula, es simplemente la manera escrita de pedirlo, para que se sepa dónde está ubicado. En algunos casos nos dirá que la prueba se pide por otro sí. En penal, pues lo hemos visto un montón de veces. Si tienes una prueba específica en el escrito de defensa, la pides por otro sí. Otro sí primero, solicito la práctica de la distinta prueba, tracatrán, ¿vale? En civil, pues también. Y aquí, en este caso, nos dice que solicitar la vista y el trámite de conclusiones lo haremos por otro sí. Bueno, el plazo de los 5 días desde la diligencia de ordenación, declarando concluso el periodo de prueba. Habíamos practicado, recuerden, 30 días para toda esa prueba. Normalmente hay mucha documental, puede darse cualquier tipo de prueba en ese plazo que sea admitido realmente. Y bueno, en ese sentido, tanto si uno pide como otro no pide, si las dos partes piden tanto vista como que se declare concluso para sentencia, se les hará caso, ¿vale? Siempre con la posibilidad de que el juez entienda otra cuestión, ¿vale? Bueno, solicitud específica y excepcional del juez para acordar la celebración de vista y las conclusiones de manera escrita. En cuanto a la vista, señalará fecha al letrado, igual que hemos visto siempre. Le atribuimos preferencia al artículo 66, que establece que tienen preferencia los recursos contra disposiciones generales o los procedimientos especiales contra o que vulneren los derechos fundamentales. También tenemos que atender a los criterios que el magistrado o juez haya establecido en su juzgado o en su tribunal. Me refiero al artículo 182 y me refiero a días de señalamiento, horas, duración, complejidad, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, y luego los mandatos o los criterios del propio magistrado en horas de audiencia, etcétera, etcétera. La vista no tiene nada nuevo, damos la palabra a las partes, de manera ordenada hablan, exponen, y bueno, nos dice que puede invitar a los defensores de las partes. En mi caso, eso no se da, es muy raro que concreten hechos, puntualicen. Cuanto más escueto sea el trámite de vista, el juez suele estar más tranquilo. El resto, en cuanto a las grabaciones, nos vamos a remitir también a la ley de enjuiciamiento civil, mismos criterios del artículo 147. Se graba si se tiene material, soportes y aparatos de grabación, se firma si se tiene firma digital y bueno, los distintos supuestos que ya hemos visto muchas veces, ¿vale? Se utilizará firma electrónica y nos vuelve a relatar en los puntos 5, 6 y 7 de este artículo las posibilidades que tenemos en función de la dotación material tanto al letrado de la administración como a la propia sala de vistas. Nos habla de acta sucinta si es el caso, nos habla de cuando no hay grabación, pues se hará un acta más extensa con los requisitos que ya sabemos de quién interviene, qué actuaciones se practican, en qué minuto ocurre cada cosa, cuáles son las peticiones de las partes, si ocurre algún incidente, ¿vale? Pues todo eso. Y por último, pues el acta completa, lo más extensa posible, con firma y lectura, pues en el caso de que no tengamos nada, pues manuscrito, si carece de medios informáticos, pues habrá que levantar un acta a la antigua usanza, ¿verdad? Bueno, pues echarle un vistacillo a eso que puede ocurrir. Por último, conclusiones. Trámite de conclusiones cuando se haya acordado, bien porque se haya pedido por las partes, bien porque se haya acordado de oficio, pues son por escrito, son en 10 días, se van a referir
al famoso resumen que hemos hablado en los verbales, pero de manera escrita. Hablaremos de los hechos, hablaremos de la prueba sobre todo, y cada una de las partes intentará arrimar el ascua a su sardina, nunca mejor dicho, adecuar la prueba practicada a que ha quedado clara pues su versión sobre el recurso contencioso. También hablarán de los fundamentos en tanto en cuanto les beneficien. Bueno, los días van a ser sucesivos, 10 días para demandantes, 10 días para demandados. Será simultáneo para ambos, o sea, si hay varios demandantes o si hay varios demandados, tendrán un trámite, un plazo de 10 días para estas conclusiones. A partir de ahí, señalamiento y votación, votación, señalamiento para votación y fallo, porque hablamos de un tribunal, y simplemente declarar el pleito concluso para sentencia. Recordar que aún así cabe hasta ese último momento, en base al artículo 61, la petición de prueba de oficio por parte del magistrado hasta ese último punto, que es una facultad que en este orden sí que tiene el juez o magistrado. No me meto en el 66, que lo hemos mencionado ahora mismo, lo de la preferencia, pues bueno, tanto en el señalamiento y en el dictado de sentencias tendrán preferencia los recursos contra disposiciones generales, porque afectan al interés general, y los procedimientos especiales contra derechos fundamentales, porque van a tener un proceso especial también. Con respecto a la sentencia, artículo 67 al 73, el plazo aquí es de 10 días, desde que haya sido declarado concluso para sentencia. La importancia de decir en sala o acordar concluso para sentencia, en este caso después de los 10 días de conclusiones, recibidos los escritos de conclusiones, se declara, pues es esa, que a partir de ahí cuentan ese plazo impropio de 10 días para el magistrado para dictar sentencia. La sentencia va a tener que ser exhaustiva, en el sentido de que va a tener que resolver todas las controversias que se hayan producido en el procedimiento, y si el juez tuviera alguna imposibilidad de dictarlo en el plazo, aquí le ponen una prevención de decir, oiga, no puedo por estos motivos, ¿vale? Lo que la ley de enjuiciamiento deja en un plazo impropio, es decir, que yo no dicte sentencia en 10 días, no me ocurre nada, simplemente estoy dilatando el procedimiento, incumpliendo un plazo que la ley me da, pero la sentencia va a ser efectiva y perfectamente válida después. Aquí le indican que tenga que razonarlo debidamente y señalar una fecha posterior concreta. Se supone que es una garantía para tener una fecha concreta de sentencia, pero bueno, tampoco nos aclara mucho cuándo se va a dictar efectivamente eso, ¿no? A lo mejor por razones de carga de trabajo, pues ahora por estas huelgas que hemos tenido, por la pandemia, son motivos que sí que son fáciles de justificar y de entender para que un juez diga, me salto este plazo, no puedo, voy a dictarla dentro de 3 meses o dentro de 20 días, ¿vale? Pues bueno, es una garantía que esta ley prevé. Artículo 67.2. El contenido es el mismo que tenemos en civil. Lo que ocurre es que al tratarse de un recurso contencioso, lo que nos va a deducir, en vez de condeno o absuelvo, es inadmito el recurso contencioso, ¿vale? Por un lado, porque hay una causa de inadmisión, que las vemos ahora, aunque ya las hemos visto un poco en el resumen, las vemos ahora en el artículo siguiente, o bien estimo o desestimo. Aquí sí coincide con cualquier demanda. Se estima completamente, se estima el recurso contencioso, se desestima. Y por último, la condena correspondiente en costas al que pierda, por así decirlo, al que no vea satisfechas sus pretensiones. Mismo régimen de los artículos 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluso para la estimación parcial que se pueda en algún caso dar. Causas de inadmisión del recurso, las que tienen ustedes en el artículo 69, y hemos mencionado falta de jurisdicción, interpuesto por persona sin capacidad. Aquí no hablamos de incapaz, declaración de incapaz, sino falta de capacidad, con falta de representación o de legitimación. Que se hubiera interpuesto un recurso contra algo que no cabe recurso, que no puede ser impugnado, que exista litispendencia o cosa juzgada, o que el recurso hubiera sido interpuesto fuera del plazo que en cada caso establezca el artículo 46 que vimos al inicio de la clase. Bueno, artículo 70, los supuestos que habla de estimación o desestimación. Y por último, el concepto, por así decirlo, que da la ley y que se entiende de desviación de poder. En la sentencia sí se entiende que la administración ha abusado de sus facultades administrativas en el dictado de ese acto, de esa disposición, de esa norma,
hablamos de que ha podido incurrir en desviación de poder. ¿Por qué? Porque las administraciones, quieran que no, en su marco de legislación o de resolver cuestiones que nos afectan mediante actos administrativos, tienen poder sobre los administrados y puede ese poder desviarse. Esto no quiere decir prevaricación, delito, ni nada, pero sí que supone una infracción del ordenamiento jurídico o que el poder administrativo ha sido mal utilizado, se ha desviado. Abundando un poquito en esto como concepto, la desviación de poder puede ser absoluta, cuando de una manera tosca, de una manera directa, bruta, el alcalde le deniega o de manera vengativa a una persona que no le vota o al que estaba antiguamente de concejal o de lo que fuera porque le tiene rabia de toda la vida a vecinos del pueblo, le deniega la licencia de bar, le deniega no sé qué, le pone una multa de no sé cuánto. ¿Vale? Estas cuestiones de manera bruta, tosca, faltando en todo caso al procedimiento, pues bueno, ahí entendemos que hay una desviación de poder absoluta, ¿vale? La desviación de poder relativa es de una manera más sutil. Lo que se intenta con estos actos, disposiciones, autorizaciones o no, es un interés distinto al que está previsto en el ordenamiento jurídico y se descubre esta desviación de poder, ¿vale? Entonces, bueno, en esos casos lo que existe es una desviación del procedimiento. Usted pretende con este trámite un interés distinto al que está previsto, ¿vale? Bueno, pues yo creo que hasta ahí nos llegaría, porque ya lo demás no es tan relevante. Nada, efectos de la sentencia Y y ya, otros ya, modos, fíjate eso, nada. Esto ¿oíste, hasta Fran? ahí nos queda solamente el artículo 78, porque yo entiendo que el tema de Y allanamiento, Viates, sí, el acuerdo entre las partes, artículos 75, 76 y 77, pues bueno, le podemos echar un ojillo, pero no suele tanto, ¿vale? No lo veo yo tan. Sí que vamos a ver el mira, próximo día el Viates, 78. Dale. no sé si me Perdona. oyen. Sí. ¿Me están oyendo? Ah, no, que estaba comentando que llegabas hasta el 70, pero 78, Viates, sí. ellos tienen hasta el 128, ¿sabes? No importa, Que es sí, la está parte que bien, está queda bien. por ver. No importa. La semana pasada pasamos del 5 al 7 y nos queda del 78 al 120, al Sí, 128. A yo ver no te si no oigo estoy bien, Ser. equivocado. Sí, hoy hacen las 37. Hoy hacen prácticamente donde la clase hoy, el test. Yo no ¿Vale? te estoy oyendo. Y la próxima semana sí que ya hacen 38 al 68, perdón, y un de ordinario, de contencioso. Los tres prácticos subidos en la plataforma, pues si los tienen abiertos. La próxima semana vamos a hacer el de ordinario, o sea, que si quiere ya ir práctico tal cual, ya lo tienen los tres abiertos en la plataforma. Y puedo ver lo que les comenté al principio de la clase, el bloque de delito leve y tema 21. Y hacemos también dos prácticos probablemente, un delito leve y una urgente. Eso para la próxima, ¿vale? Y si quieres comentar un poco de embargo, a ver si tengo una pregunta que ya hice. Sí, voy a parar esta. Vale.